Bueno, muy buenas noches. Para mí es un privilegio de nuevo estar aquí, para mí es un privilegio de nuevo poder compartirles la palabra del Señor. Hay una presencia de Dios hermosa. Yo siento que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo especial en esta noche, quiere hablarle a su corazón, quiere responder a esas dudas que tenemos en nuestro corazón acerca de la presencia de Él, de la relación que nosotros tenemos que tenemos en Él. Y estoy convencido de eso, de que Él está aquí, de que Él va a orar como quiere y de que se va a hacer su voluntad. Amén. Amén. Bueno, yo les quiero comentar para empezar, para dar una introducción, que esta palabra es fruto de muchos procesos y de muchas victorias, pero también de muchísimas pérdidas. A la palabra le puse el título hacer o permitir. Y yo quiero preguntarle algo antes de empezar la prédica, y es: ¿ustedes han identificado qué es eso que determina que ustedes ganen o pierdan sus batallas? Porque a medida que pasa el tiempo y a medida que vamos en nuestros procesos, estamos peleando constantemente una batalla. Y la batalla no puede pasar de largo y no podemos pasar por alto todo lo que vivimos en ella y no preguntarnos, parar en un momento y preguntarnos: ¿qué es eso que está pasando en mi vida que hace que yo gane o hace que yo pierda una batalla? Y yo quiero hacerle esa pregunta a usted hoy. ¿Ha identificado qué es aquello que determina que usted gane o pierda una batalla? Y se lo quiero hacer a modo de pregunta y de invitación para que a medida que vamos en el camino de la prédica, usted vaya meditando sobre eso y vaya rumiando así como la vaca y vaya pensando en esas cositas que han pasado en su proceso, que han pasado en esas batallas, y que el Señor hoy estoy seguro de que va a traer libertad y va a traer claridad a la mente y a los corazones de las personas que hoy estamos aquí, para que podamos identificar qué son esas cosas que están determinando que ganemos o perdamos la batalla. Amén. Entonces lo que voy a hacer hoy es que, a la luz de mi experiencia, a la luz de mi proceso con Dios y esas muchas pérdidas, pero también de esas muchas victorias, voy a tratar de revelarles un principio de parte de Dios. Y es que no se trata de hacer, en el sentido de que no se trata de hacerlo en nuestras fuerzas, sino se trata de permitir, en el sentido de que se trata de permitir que se hagan las fuerzas de Él, de permitir que sea Él en sus fuerzas el que me ayude a ganar mis batallas, el que me dé esas victorias. Amén. Entonces yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿Cuántos conocen esta palabra? No. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Esta palabra es poderosa, esta palabra es fuego. Y si usted tiene un marcador por ahí, un esfero, yo quiero que vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Yo quiero que por favor la subraye en su Biblia, la tome en su corazón, atesore esa palabra en su corazón y la tome como un principio para que pueda vivir en esta vida con Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre... ¿Ya están todos? ¿Sí? Bueno. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Quiero que repitamos esa parte. Vamos conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cerremos nuestros ojitos ahí. Señor, yo te doy gracias
Gracias, Espíritu Santo Dios, por tu presencia, Señor. Gracias porque estoy seguro, Espíritu Santo, de que tú estás en este lugar, porque yo siento tu presencia hermosa, Señor, porque yo siento eso que renueva, eso que transforma, Dios, eso que trae un nuevo aliento, Dios, esa frescura de tu presencia, Señor, que hoy está aquí, Dios, y que nos has traído, Señor, con un propósito a este lugar, Dios. Y es que te conozcamos más, Señor, y es que conozcamos, Espíritu Santo, que todo lo podemos en ti, Señor, pero que fuera de ti no podemos nada, Espíritu Santo, y de que necesitamos de tu presencia, Señor, de que necesitamos de tu gloria, Dios, necesitamos de tu poder y de tu fuerza, Señor, para ganar esas batallas, Dios, que nos cuestan, esas debilidades, Señor, eso que no sabemos a veces qué hacer, Dios, eso que está en nuestro corazón y no sabemos cómo sacarlo de ahí, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, Dios, que por favor tomes nuestros corazones, que mi corazón lo dispongas, Dios, para que realmente yo pueda hacer tu voluntad, para que realmente yo pueda glorificarte, Espíritu Santo, y para que dispongas el corazón de las personas que ahí están, Señor, para que puedan recibir esa palabra que tú tienes para ellos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Dios. Amén y amén. Bueno, eso es una palabra tremenda. Yo quiero que repitamos otra vez lo que dice el versículo 14. Decía, corred de tal manera que lo obtengáis. El 24, perdón, sí. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una manera de correr, entonces hay una manera de no correr. ¿Sí? Eso quiere decir que si hay una manera de pelear, hay una manera en la que no se debe pelear. Y yo me hacía esta pregunta: ¿qué es eso que está pasando en mi proceso que determina que yo gane o pierda una batalla? Y es eso, es que en mis procesos he peleado batallas de la manera correcta, y en otros procesos, en muchos procesos, he peleado la batalla de la manera incorrecta y he perdido. Pero dice la palabra, bueno, me encanta una frase de Julio Melgar cuando él dice: nada en ti se perderá. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta nuestras pérdidas en nuestra vida con Dios se convierten en una victoria, porque Él se glorifica de esa debilidad, de esas pérdidas, y toma todo eso para glorificarse y para enseñarse. Aun cuando estamos perdiendo, aun cuando perdemos nuestras batallas, cuando no sabemos cómo, el Señor está orando ahí y guiándonos para que podamos entender lo que Él quiere que entendamos. Entonces yo les había dicho que iba a exponer esta palabra a la luz de un testimonio que había pasado en mi vida, porque bueno, yo desde que comencé con el Señor, mi encuentro con el Señor fue muy fogoso, ¿no? Como lo digo, muy vibrante, fue algo muy traumático en el buen sentido. Cuando yo tuve ese encuentro con Jesucristo, la primera vez que yo sentí la presencia de Dios, sentí un fuego que quemaba mi corazón, un fuego que me decía que me amaba, que me perdonaba, que estaba ahí, que me conocía, ¿sí? Y pasaba algo, y es que en la medida que fue avanzando en mi primer amor con el Señor, mis oraciones eran muy fogosas, así, lo voy a decir así, eran muy lindas. Yo solamente entraba a la presencia de Dios y derramaba mi corazón. Y el Espíritu Santo estaba ahí, me ministraba, yo lloraba, conocía más de Él, Él me revelaba cosas. Y pasó algo, y es que a medida que yo iba avanzando en mi proceso, esa oración que yo estaba teniendo en el comienzo se fue como apagando, se fue apagando. Y yo no estaba, o al parecer yo no estaba haciendo nada diferente. Y se fue apagando poquito a poquito, empecé a perder ese anhelo por buscarlo a Él, empecé a perder, a veces sentía más miedo por ir a orar que realmente ese anhelo de ir a buscarlo a Él, porque sentía que si iba a orar y la oración no salía como yo quería, o no, el Espíritu Santo no me ministraba, o no sentía esa presencia de Dios, entonces para mí era una pérdida y sentía mucha frustración. Entonces yo a veces tenía ya casi miedo de entrar a la presencia de Dios y pensar que iba a perder, o pensar que Él no iba a estar ahí, que no me iba a responder, etcétera. Y así fueron varios procesos en mi vida en los que incluso esa oración, esa frustración que yo sentía hizo que yo volviera a recaer en cosas que ya había vencido antes. Y todo eso pasaron victorias, pasaron derrotas, yo seguía así hasta que llegó un punto en el que yo le pregunté: Señor,
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pareciera que yo estoy como en un ciclo en el que voy, avanzo, estoy en una oración que es fogosa y voy bien con el Señor y de un momento a otro me empiezo como a apagar y la oración no empieza a fluir y empiezo a sentir como ese impedimento, etcétera, todas estas cosas? Y hace un tiempo relevante, el Señor me ha venido revelando algo muy, muy especial y algo muy, muy tremendo, que es lo que yo quiero transmitir en esta tarde. Y era ¿qué era lo que pasaba? Cuando yo estaba en mi primer amor con Dios, yo no tenía tanto conocimiento de la ley. Cuando hablo de la ley, estoy hablando de la palabra de Dios, de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, sino que solamente quería más de Él, quería más de la presencia de Él, y cuando llegaba a la oración no me importaba nada más que buscarlo a Él, que buscar su presencia, y eso hacía que yo derramara mi corazón a Él y que el Espíritu Santo pudiera ministrar mi corazón. Entonces el Espíritu Santo de Dios me empezó a mostrar que yo estaba cayendo en un legalismo. ¿Cuántos aquí saben qué es un legalismo? Alcen la mano. Álcela. Una, dos personas. ¿Sabes qué es un legalismo? ¿Pipe? ¿No? ¿Nadie aquí sabe qué es un legalismo? Bueno, dice un significado muy, muy sencillo. Dice legalismo, tendencia o actitud de quien antepone a todo la aplicación estricta de las leyes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo de Dios me empezó a mostrar que yo estaba cayendo en cierto legalismo. Quiero que por favor vayamos a la palabra rápidamente, a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Los que no tengan Biblia, ahorita ya va a aparecer en la pantalla. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. No. Espéreme un momentico. Un momentico, pausa. Bueno, no, esa no es la palabra que yo estaba pensando. Espérame un momentico, miro si es. No, bueno, no sé si Juanpa se sepa la cita bíblica, pero la palabra dice que que la letra mata, pero el espíritu. Ay, sí, esa es la palabra. Esa es la palabra. Vamos a leerla aquí. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en mi proceso que hacía que mi oración se empezara a volver una relación con Dios legalista y que mi oración ya no fluyera como yo quería y como estoy seguro de que el Espíritu Santo quería que también fluyera mi oración? Y era que yo estaba dándole más prioridad a la ley que al Espíritu Santo de Dios. Es decir, yo le estaba dando más prioridad en mi oración a mis errores, a mi pecado, a mis debilidades, y eso hacía que yo no pudiera entrar a la presencia de Dios. Porque ¿qué era lo que estaba pasando? Cuando tú entras a la presencia de Dios y antes de entrar piensas en tus errores, en tus debilidades, todo eso te empieza a cargar y todo eso va empezando a formar un impedimento que no te deja fluir en la oración. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú te pones a pensar en tu pecado, en tu debilidad, en las cosas que hiciste mal en el día para entrar en la presencia de Dios, entonces estás dependiendo de ti y no de lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. ¿Sí? Hay una frase que me encantó a mí que dice, nuestra oración, nuestra relación con Dios tiene que ser cristocéntrica y no pecadocéntrica. Porque es que a veces parecía que nosotros entramos en nuestra oración y fuera más importante nuestro pecado y nuestras debilidades que lo que ya hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces el Señor en mi proceso me empezó a mostrar que cuando yo estaba en ese primer amor, a mí realmente no me importaba si yo cumplía o no cumplía la ley. A mí lo que me importaba era que yo quería más de la presencia de Él y que yo quería más de esa gloria, más de esa revelación.
Entonces es la invitación que yo te quiero hacer a ti en esta noche, porque nuestro Dios, últimamente el Señor me ha venido enseñando algo, nuestro Dios es un Dios de prioridades. Es decir, ¿qué es lo que hace el legalismo en nuestra vida? Que le demos más importancia a lo que dice explícitamente la ley que a lo verdaderamente importante. Entonces, ¿qué dice la ley? No mentirás, la ley dice no harás esto, no te embriagarás, etcétera, bla, bla, bla. Pero, ¿qué es lo verdaderamente importante en las situaciones de nuestra vida? Porque algo que también dijo Marcos Brunet y que me encantó fue que él dijo, la ley en nuestra vida no puede convertirse en un legalismo. Es decir, nosotros no podemos depender de la ley para tener una relación con Dios. La ley en nuestra vida viene para que nosotros podamos vivir correctamente en esa relación que tenemos nosotros con Dios. Es decir, ¿qué era lo que Dios le estaba enseñando al pueblo en el Deuteronomio antes de entrar en la tierra prometida? Cuídate de guardar mis mandamientos para que permanezcan en la tierra prometida. ¿Y para qué funciona la ley en nuestra vida? ¿Para qué funciona la palabra de Dios? Para que nuestra relación con Dios empiece a ser una relación correcta. Es decir, la ley viene en función de la relación. Pero cuando la ley empieza a impedir o empieza a alejarnos de esa relación con Dios, entonces se convierte en un legalismo. Y es lo que yo quiero que tú entiendas, lo que quiero que entiendas en esta noche. Dios es un Dios de prioridades. Y si hablamos de prioridades, ¿cuál es la prioridad? Lo que Jesucristo ya hizo en la cruz por nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es el primer punto de esta palabra y me da la introducción para comenzar el segundo punto que dice, o bueno, lo titulé, nuestro único punto de partida. Diga conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Nuestro único punto de partida. Vamos por favor a la palabra de Dios, a Mateo 7. Yo estoy seguro de que esta vez sí voy a atinar. Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. ¿Listo? Leemos la palabra de Dios como conviene. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vamos a decirlo juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, pero porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, cuando yo me empecé a hacer estas preguntas, bueno, ¿por qué mi oración ya no está fluyendo tanto como antes? ¿Por qué ya no siento la presencia de Dios como la siento antes? ¿Por qué siento esta frustración más que sentir este anhelo de Dios? ¿Por qué siento todas estas cosas? Y cuando llegó un punto en mi proceso con Dios en el que leí esta palabra y en el que también precisamente empecé a escuchar una canción que empezó a sanar mi relación con Dios. Esa canción es Mi esperanza está en Jesús, de la Ivy. No sé cuántos aquí la han escuchado, pero si no la han escuchado quiero que anoten su nombre y la busquen. Es una canción muy hermosa, se llama Mi esperanza está en Jesús. Es una canción muy hermosa. Y la letra de esa canción dice, porfa Juanpa, si me ayudas, dice, mi esperanza está en Jesús. El primer estribillo. Mi esperanza está en Jesús. Pónganle cuidado a esa segunda parte. Solo en su sangre y rectitud. A mí lo que más me encanta de ese estribillo es la palabra solo, porque le da esa exclusividad. Dice, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Después dice, en la tormenta mi ancla está firme en Él. En la tormenta mi ancla está firme en Él, no en mis debilidades, en Él. Y dice el coro, en Cristo la roca
fuerte. ¿Qué fue lo que acabamos de leer? Jesús está hablando de una parábola en la que dice: cualquiera que me escuche estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y vinieron muchas cosas y no tumbaron la casa. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre una roca fuerte. Y decía la letra de la canción: en Cristo la roca fuerte, firme estaré de pie, todo lo demás arena es. Todo lo demás arena es. Yo quiero que pongamos atención a esas palabras. Solo en Cristo mi confianza pondré, todo lo demás arena es. Y acabamos de leer esta palabra y acabamos de explicar que la persona que escucha las palabras y que las hace, el Señor lo compara con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, pero el que no hace las palabras que manda el Señor, lo compara con un hombre que edifica su casa sobre la arena. Y decía la letra de la canción: todo lo demás arena es. Entonces, ¿recuerdan el título que le puse al segundo punto? Nuestro único punto de partida. ¿Sabes por qué yo estaba cayendo en un legalismo? ¿Y sabes por qué mi oración ya no fluía? ¿Y sabes por qué estaba perdiendo mis batallas? ¿Y sabes por qué mi relación con Dios estaba empezando a distorsionarse, estaba empezando a perderse? ¿Se estaba empezando a desorientar? Porque mi punto de partida no estaba haciendo lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz. Mi punto de partida estaba haciendo yo. Y eso es lo mismo que puede estar pasando en algún momento, en estos momentos, con muchas de las personas que estamos aquí. No solamente cuando vamos en la oración, sino cuando andamos en nuestro día a día, en nuestra comunión con el Señor. A veces pasa que nuestra relación y nuestra comunión con Dios depende más de lo que hacemos nosotros que de lo que ya hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y nuestra relación con Dios se empieza a tornar en un legalismo, en el que volvemos más importante lo que dice la ley y nos sentimos entonces pecadores, nos sentimos culpables, nos sentimos frustrados porque no alcanzamos a cumplir ciertos requisitos, que realmente por lo importante, por lo que hizo Jesucristo en nosotros por la cruz. Yo te quiero hacer una pregunta para que tú puedas empezar a comprender realmente qué fue lo que hizo el Señor. ¿Acaso antes de que el Señor se encontrara contigo, antes de que tú conocieras la presencia de Dios, habías hecho algo para merecerlo? No, nadie aquí hizo nada para merecer lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Eso quiere decir que lo que hizo Dios por nuestra vida fue una decisión unilateral. Es decir, cuando Dios a ti te miró, no miró lo que habías hecho, ni lo que ibas a hacer, ni tu pecado, ni tu debilidad, ni las cosas que te cuestan, sino lo que el Señor estaba mirando era lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Y al tomar esa decisión unilateral, dijo: yo te amo a ti. No importa lo que pase, no importa las circunstancias, no importa la debilidad, no importa lo difícil que parezca, mi amor por ti es una decisión que yo ya tomé y que no va a cambiar. Por más pecado que tenga en mi corazón, por más frustraciones que tenga, por más errores que cometa, por más debilidades que tenga en mi vida, por más cosas que me aparten del Señor, el Señor me decía: las cosas van a empezar a cambiar cuando tu punto de partida sea lo que yo hice en la cruz por ti y no lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando también de dependencia. ¿De quién dependes tú en el momento de tener una comunión con Dios? En el momento de tener una relación con Dios. ¿Tu relación con Dios depende más de lo que hizo Cristo o de lo que tú puedas hacer en tus fuerzas? Porque de eso se trata. Por eso yo estaba hablando en la palabra de que no se trata de hacer, porque todo lo que nosotros podamos hacer para merecer el amor de Dios es falso. Porque nosotros podemos hacer muchas buenas obras y podemos hacer muchas grandes cosas, pero realmente nosotros nunca vamos a poder merecer el amor de Dios, porque el amor de Dios es incondicional. Es decir, no depende de mí, depende de lo que Él ya hizo en la cruz por mí. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto es la única manera de ganar. A este tercer punto lo titulé La única manera de ganar. Porque hubo una frase también que me encantó mucho que decía: a nosotros nos enseñaron qué era lo que estaba mal, pero a nosotros no nos enseñaron cómo cambiarlo o cómo corregirlo. Y eso es lo que hace la religión. La religión a ti te señala y te dice: tú estás mal en esto, tú estás mal en aquello, tú te vistes así, tú hablas así, tú escuchas música, no sé qué, bla, bla, bla.
pero entonces nos dicen qué no hacer, pero no nos dicen cómo dejar de hacerlo. Entonces pueden hablar mucho y pueden darnos muchos consejos y podemos tener muchas prédicas, pero realmente la pregunta es, ¿cómo dejo de hacer eso que Dios no quiere que yo haga? Y para hacerlo, para que lo podamos entender en esta noche, yo quiero por favor, Carlitos Chinchilla, que me ayudes porfa a lo que te pedí ahorita, y mientras que él me hace el favor de ambientar esto un poquito, vamos a ir a la palabra de Dios, a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Eso, muchas gracias. Ahí, sí. Ajá, gracias. Gracias, siervito. Bueno, para explicar esto, nuestra única manera de ganar, para explicar esta frase de la que estábamos hablando hace un momento, ¿cómo hacemos para dejar de hacer eso que Dios no quiere que nosotros hagamos? Yo quiero hacer como a manera de ilustración, darles un ejemplo. Esto que está aquí va a ser nuestro cerebro, va a ser nuestra mente, va a ser nuestro corazón. Y yo voy a hacer la voluntad de ustedes. O bueno, voy a hacer mi voluntad, ¿sí? Las decisiones que yo tome. Esta silla de acá va a representar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y esta silla de acá va a representar la voz del enemigo, nuestras debilidades, nuestros pecados, las cosas que nos cuestan. Entonces, quiero que leamos lo que dice la palabra. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo quiero que la volvamos a repetir. Por tanto, nosotros todos mirando, ¿qué dice ahí? Mirando a cara descubierta. Cuando dice a cara descubierta, ¿sabes de qué está hablando? De la honestidad. De que tú cuando te presentes delante de Dios puedas abrir tu corazón y puedas mirarlo con cara descubierta, y aunque te dé vergüenza le puedas decir: Señor, mi debilidad es esta, mi pecado es este, lo que me cuesta es esto, yo sé que a ti no te agrada, pero aquí estoy, Señor, y quiero cambiar. ¿Sí? Esa es realmente, eso es lo que significa la palabra cuando dice mirando a cara descubierta como en un espejo, que dice la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu del Señor. Vamos a ser transformados por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿para qué quería hacer esta ilustración? Cuando nosotros vamos en nuestro día a día, cuando nosotros estamos en nuestra oración, vamos a escuchar en nuestro corazón dos voces. Van a ser una, la voz de Dios, y otra, la voz del enemigo. Y la voz de Dios te va a recordar las promesas de Dios, te va a recordar su gloria, te va a recordar lo que Él hizo en la cruz por ti. Y el enemigo te va a recordar tu pecado, entonces te va a decir: uy, pero tú vas a orar si hoy mentiste, si hoy robaste, si hoy pecaste, si hoy volviste a estar con este chico, con esta chica, si hoy volviste a escuchar esta música, si hoy volviste a caer en eso que le habías dicho al Señor que ibas a cambiar. Esa es la voz del enemigo, la que te habla, la que te acusa, la que te quiere alejar de Dios. La voz del Espíritu Santo convence de pecado y te acerca más a Dios. La voz del Espíritu Santo te recuerda versículos de la palabra, te recuerda una canción que viene de parte de Dios, y esas dos voces van a estar sonando en tu mente. Entonces, ¿qué va a pasar? La palabra decía, mirando a cara descubierta. Entonces, mientras yo estoy en mis problemas, viene la primera voz que me recuerda una promesa de Dios. Y cuando yo miro a cara descubierta la presencia de Dios, entonces ¿qué va a pasar? Esa voz me va a empezar a ir llevando a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces va a decir: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi fortaleza. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Y qué es lo que va a pasar?
vamos a descansar en la presencia del Señor y vamos a estar completamente atraídos a la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque cuando yo estaba en este punto medio, que yo soy representación de mi voluntad, yo permití que la voz de Dios me llevara, y yo permití que la voluntad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios me llamara y yo fuera atraída por Él. Y el mejor ejemplo para esto, ¿quién es? El profeta Samuel. ¿Cuántos han escuchado aquí la historia del profeta Samuel? De cuando Dios le habla, de cuando está en el templo. ¿Sí? Se lo voy a contar rápido. La historia del profeta Samuel es que Samuel había sido entregado en el templo para servirle a Dios. Y resulta que Samuel, estando en el templo, empieza a escuchar la voz de Dios. Eso es Samuel capítulo 3, por si quieren leerlo después. Entonces Dios le empieza a hablar y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel se pregunta a sí mismo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo estoy parafraseando, ¿no? Se pregunta a sí mismo, ¿qué es lo que está pasando? Y él va donde al sacerdote Elí y le pregunta: dime, mi señor, porque él pensaba que el sacerdote Elí era el que lo estaba llamando. Entonces le pregunta: ¿qué pasa? Y el sacerdote le dice: no pasa nada, hijo, yo no te llamé. Entonces Samuel se devuelve a su habitación, se devuelve a su lugar secreto y el Señor le vuelve a decir: Samuel, Samuel. Entonces él vuelve a ir donde el sacerdote y el sacerdote le dice: no, hijo, yo no te he llamado. Y esto pasa 3 veces hasta que Elí, el sacerdote Elí, le dice a Samuel: cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile: heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Y eso es exactamente lo mismo que pasa en nuestra vida. Cuando viene la voz de Dios a nuestra vida, cuando vienen los pensamientos de Dios a nuestra vida, hay una voz que te dice a ti: Mafe, ora, aquí por dentro, en la conciencia, en el espíritu, que te dice: ora. Sí, que te dice: Jonathan, lee la palabra de Dios. Que te dice: Isabel, búscame. Que te dice: Jennifer, te amo. Que te dice: Alison, estoy aquí. Y a cada uno de nosotros, mientras vamos en nuestros procesos, existe una voz que nos empieza a hablar y nos empieza a redarguir de pecado, pero no para que nos alejemos de Dios, sino para que nos acerquemos a Él. ¿O es que ustedes creían que cuando viene la voz de Dios, esa voz en tu interior que te dice: ven a orar, ¿ustedes creen que eso es la carne? ¿O creen que eso es nuestra voluntad? Vea, esta carne es mala, esta carne, decía Harrigan, esta carne es más mala que el diablo. Y nuestra carne nunca nos va a pedir que oremos, nunca nos va a pedir que oremos, que leamos la palabra de Dios, que creamos en una promesa de Dios, nunca nos va a pedir que ayunemos, que lo busquemos, que tengamos comunión con Él. Entonces ustedes se tienen que hacer esa pregunta: ¿cuál es esa voz que en mi interior me llama a orar, que en mi interior me llama a venir a culto, que en mi interior me llama a leer la palabra de Dios? Esa no es tu voz, esa es la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo estoy aquí en este punto medio y yo soy representación de mi voluntad, lo que yo estoy haciendo es permitiendo que la voz de Dios llene mi corazón y que los pensamientos de Dios me inunden y yo pueda avanzar hacia la presencia de Dios, hacia la voluntad de Dios y pueda descansar en su presencia. ¿O estoy permitiendo que el enemigo me hable y que el enemigo me acuse y que el enemigo me recuerde mi pecado? Entonces el enemigo te dice a ti: vas a orar, pero si hoy pecaste. Vas a orar, pero si no te acuerdas lo que hiciste la semana pasada, lo que hiciste hace mucho tiempo, y te empieza a acusar y tú te empiezas a sentir mal y te empiezas a sentir frustrado y te empiezas a sentir culpable. Y llega un punto en el que, por depender de ti, empiezas a descansar en tus errores, en tus debilidades, en las cosas que no puedes hacer, en tus fuerzas, y empiezas a descansar en la pérdida. Entonces tu relación con Dios se va distorsionando, tus batallas las empiezas a perder, empiezas a caer en un legalismo, el enemigo te hace caer, te hace tropezar, vuelves a recaer en ciertas cosas que ya habías vencido. ¿Pero por qué fue? Eso es lo que nosotros quiero que identifiquemos en esta noche. Yo les hacía al comienzo una pregunta: ¿qué es eso que está determinando que ganemos o perdamos nuestras batallas? Si yo represento mi voluntad y la voluntad de todos los que estamos aquí, ¿hacia dónde vamos a ir? Porque la primera conclusión que les estaba dando con los primeros puntos era: cuando nosotros hacemos
algo por querer ganar a Dios, hacemos algo por querer ganar la honra de Dios, la presencia de Dios, por querer agradar a Dios en nuestras fuerzas, entonces empezamos a caer en un legalismo y empezamos a pelear en nuestras fuerzas y vamos a perder. Pero cuando nosotros empezamos no a hacer las cosas en nuestra fuerza, sino a permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros, entonces en esa medida, ¿qué va a pasar? Vamos a permitir que la palabra de Dios entre a nuestro corazón y vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios hable, que el Espíritu Santo nos moldee, que el Espíritu Santo dirija nuestra vida. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que nuevamente vamos a descansar en la roca eterna que es Jesucristo. Yo creo que lo que el Espíritu Santo de Dios quiere revelarnos en esta noche es un principio fundamental para tener una sana relación con el Señor y una relación con el Señor que vaya de gloria en gloria. ¿Y cuál es? Que nuestra relación con Dios no puede depender de lo que nosotros hacemos. Tiene que depender totalmente, decía la canción, mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud. Solo en su nombre mi confianza yo pondré. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú vayas a la oración, cuando tú estés caminando en tu día a día, en tu relación con Dios, cuando tú estés teniendo comunión con Dios, cuando vayas en esas pruebas, cuando pierdas ciertas batallas que estás peleando en tu vida, en tus procesos, recuerda esto. Nuestra relación con Dios solamente puede depender de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Nuestra relación con Dios solamente puede depender de la rectitud de Jesús, de la santidad de Jesús, de la sangre de Jesús en nuestra vida. En el momento en el que tú empieces a fundamentar tu relación con Dios en cosas que tú puedas hacer, en tus fuerzas, en cosas que te frustren, en tus debilidades, en cosas que te acusen, entonces en ese momento estás fundamentando tu relación con Dios sobre arena. ¿Sí? ¿Qué decía la canción? Todo lo demás arena es. ¿Eso qué quiere decir? Lo único en lo que podemos fundamentar nuestra relación con Dios es en Jesucristo. Todo lo demás arena es. Mis debilidades, mis errores, mis dificultades, mi pasado, las cosas que me cuestan, las cosas que aún hay en mi corazón que no he podido sanar, mis vacíos, eso que me da vergüenza, eso que yo sé que no le agrada a Dios, eso que yo sé que me equivoco, esas limitaciones mías, esas debilidades mías, esos errores que yo ya cometí. Si tú empiezas a fundamentar tu relación con Dios en esas cosas, vas a caer, porque dice la palabra que el que hace estas cosas y no oye la palabra de Dios hoy te está diciendo a tu vida, tu dependencia solamente está en mí, en lo que yo hice en la cruz por ti. Pero si tú no permites que esa voz, ese mensaje que hoy está llegando a tu corazón, entre a tu vida y empieces a fundamentar tu relación sobre lo que hizo Jesucristo en la cruz, entonces vas a desobedecer. Y vas a empezar a escuchar la voz del enemigo y te vas a ir y te vas a frustrar y te vas a caer. Porque leíamos al comienzo, hay una manera de pelear la batalla. Hay una buena manera de pelear la batalla. Hay una manera de vencer nuestras batallas. Hay una manera de caminar esta batalla de la fe. ¿Y cuál es? Que nosotros vamos a fundamentar nuestra relación con Dios solamente en Jesucristo. Y que cuando tú partas de ahí, créeme, porque te lo digo por mi experiencia con Dios. Cuando yo volví a partir en mi relación con Dios de lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz, empecé a sentir una libertad que hace mucho no sentía, que desde mi primer amor no sentía y que se había apagado porque yo había puesto mi relación con Dios en dependencia de lo que yo podía hacer. Y resulta que lo que yo puedo hacer no es nada. Que lo que yo pueda hacer no vale de nada, que lo que yo pueda hacer no hace que yo merezca el amor de Dios, que lo que yo pueda hacer en mis fuerzas nunca va a lograr que el Espíritu Santo pueda orar en mí como Él quiere, que lo que yo pueda hacer en mis fuerzas nunca va a valer para recibir ese amor que Dios tiene para mí. Yo te voy a dar una frase y yo quiero que tú también la tomes en tu corazón. Créeme, nada de lo que tú hagas en tu vida va a hacer que Dios te ame más o menos de lo que te ama hoy. Nada de lo que tú hagas en tu vida va a hacer que Dios te ame más o menos de lo que Él te ama hoy. Tu relación con Dios no puede estar fundamentada sobre tus obras.
Tu relación tiene que estar fundamentada sobre lo que dice la palabra de Dios. Te he amado con amor eterno, más allá de las dificultades, más allá de las debilidades, más allá de lo que me cueste, de esas cosas que aún no he podido solucionar en mi corazón, dice el Señor, te he amado con amor eterno. ¿Sí? Yo quiero que para dar una conclusión rápida, vayamos a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 8. Decía Amado la vez pasada, yo creo que si pudiéramos escoger un capítulo solamente de la Biblia y estuviéramos en algún lugar y solamente pudiéramos escoger un capítulo de la Biblia, sería Romanos 8. Porque si usted no se ha leído Romanos 8, yo quiero que se lea Romanos 8 y que realmente se tome el tiempo de meditar en cada uno de los versículos que están ahí. Porque eso es en lo que se debe fundamentar nuestra relación con Dios. Vamos a leerlo, van conmigo, bueno. Romanos 8, versículo 1, vamos desde el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche esto, porque lo que era imposible para la ley, es decir, lo que era imposible para mis obras, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, el título era hacer o permitir. Juanpa, porfa, si me puedes colocar la última vez la imagen. Hacer o permitir. La imagen que ven ahí es la ilustración que yo les acabé de hacer. Mi voluntad se va a ir hacia lo que yo permita en mi vida. Entonces, si yo hago las cosas en mis fuerzas, voy a perder. Y voy a perder mis batallas y mi relación con Dios se va a distorsionar y voy a terminar cayendo, porque yo tengo que reconocer que en mis fuerzas no puedo, y tú no vas a poder vencer eso con lo que hoy estás luchando si no reconoces que en tus fuerzas y que por tus obras no puedes. Entonces si lo hacemos en nuestras fuerzas no podemos, pero si permitimos que el Espíritu Santo de Dios empiece a orar en nuestra vida, si permitimos que la palabra de Dios empiece a calar en nuestro corazón, si vamos a culto, si nos dejamos llevar por esa voz que nos dice ve a culto, lee la palabra, ora, búscame en lo secreto, si permitimos que esa voz permee nuestro corazón, entonces va a pasar algo, y es que nos vamos a fundamentar sobre la roca que es Jesucristo, y van a venir vientos y van a venir marea y van a venir cosas fuertes a nuestra vida, pero tú no vas a caer, porque tu relación con Dios va a estar fundamentada sobre la roca que es Jesucristo, y el que está fundamentado sobre Jesucristo no va a caer. Amén. Entonces vamos a orar.